decíamos que el personaje de esta semana, por lo menos para abordarlo, recordarlo, repasar su historia, trascendencia en el mundo, es Fidel Castro a raíz de su fallecimiento. Y bueno, es un personaje histórico, para algunos un héroe, para otros un villano, y eso es lo que estaremos platicando con el profesor Roberto Valero. Así es. Cuéntenos, ¿qué es lo que debemos pensar, recordar de Fidel Castro ahora a su muerte? María, con Fidel Castro se va el último ícono del siglo XX. Para entender a Fidel Castro tenemos que remontarnos a los años 50, a la época posterior a la terminación de la Segunda Guerra Mundial, donde el mundo se divide en dos bandos, las estrellas y los colorados, ¿verdad? Entonces, la isla de Cuba se queda a la deriva en este contexto y su punto de apoyo va a ser la Unión Soviética, ¿sí? Sobre todo a partir de lo que se llamó la Guerra de los Misiles de 1962. Fue el enclave soviético más importante en América Latina y fue también el punto más resistente a lo que se llamó el imperialismo norteamericano de esa época, ¿verdad? Y sorprendente, porque tratándose de una isla, y bueno, tendrá la isla de Cuba el tamaño del estado de Colima, Sí. para que veamos nosotros el tamaño de ese país. Sin embargo, bueno, la importancia que tiene y la influencia que tiene mundialmente también. Sí, el asunto también es que América Latina en los 70s va a vivir una etapa de muchas transformaciones, de mucha injerencia de Estados Unidos, pero Cuba sistemáticamente va a estarse rebelando, pero también algo muy importante, México va a estar apoyando a Cuba en esos años. Tenemos a dos presidentes, a López Portillo y a Luis Echeverría, que en sendos discursos dijeron, lo que le hagan a Cuba es como si lo hicieran a México. Entonces es una relación muy importante. Y así va la relación de hermandad entre mexicanos y cubanos hasta aquel famoso discurso de Fox de cena si te vas, come si te vas. Sí, sí, la historia de Cuba además, recordemos, es paradójico porque la independencia de Cuba se gesta a partir de la guerra de Estados Unidos con España a fines del siglo XIX. ¿Sí? Entra a Estados Unidos, se enfrenta a España y uno de los tratados es que le van a ceder a Cuba a Estados Unidos. Estados Unidos finalmente a principios de 1900 va a ceder la independencia a Cuba. Y es curioso, te digo, porque son ellos los gestores de esta independencia, pero después se va a convertir en la piedra en el zapato de Estados Unidos durante los siguientes años. Ahora, el papel de Fidel Castro como líder está demostrado al 100%. Es innegable, porque ahorita nos hablaba de la situación, ¿no? De la relación de Cuba con la Unión Soviética. Bueno, pues tuvo que apoyarse en la Unión Soviética precisamente porque le declaró, digamos, la guerra al imperialismo, como ellos han nombrado a Estados Unidos. Pero el personaje de Fidel Castro surge desde esos jóvenes guerrilleros que querían derrocar al general, bueno, al dictador Fulgencio Batista. Sí, desde ahí entonces surge este personaje que los grupos de izquierda y muchos jóvenes empezaron a admirar. Sí, de hecho aquí en el 68 una de las banderas que se manejó era tanto Che Guevara como Fidel Castro. Che Guevara, otro personaje exactamente, también. muy importante. Entonces, la figura de Fidel, sobre todo, crece frente a... Es la imagen de muchos latinoamericanos que se sentían oprimidos en los 70s por el dominio norteamericano y cómo surge la respuesta de Fidel, se les enfrenta y es capaz de decir, aquí ustedes no entran, ¿verdad? Claro, el problema de Fidel, dicen muchos, es que se permaneció muchos años en el poder. Se perdió en el poder. Exactamente. Se perdió en el poder porque si bien se le admiraba esa valentía, ese grupo, el Che Guevara, Cienfuegos, su hermano Raúl, todos estos hombres que le declararon la guerra primeramente a un dictador, ¿no? Que lo derrocaron y que trataron de hacer cambios positivos por el pueblo cubano, solo que se perdieron en el poder y se convirtió Fidel, a mi manera de ver, en lo mismo por lo que luchó, se convirtió en un dictador. Pero la situación económica de Cuba entonces, ¿qué ocurre con el comunismo? La situación económica de Cuba se convierte muy dependiente de la Unión Soviética, pero también hay un bloqueo económico que encabeza Estados Unidos. ¿Sí? Y ese bloqueo económico va a frenar el crecimiento de la isla. Ellos crecen intelectualmente, científicamente, pero económicamente es una situación muy paupérrima. ¿Sí?
recientemente... No es incongruente esto porque es cierto, sí. se le reconoce a Cuba su educación, ¿no? Y se dice, bueno, puede haber abogados, médicos que están también de barrenderos, es lo como que no entendemos. Sí. Un crecimiento en cuestión educativa, en sanidad, sí, en salud, los médicos reconocidos, sí, sí, grandes deportistas, pero en lo económico no. En lo económico no. ¿Por el bloqueo? Exacto, ese bloqueo y también la misma dinámica de política económica que implementó Fidel, ¿verdad? La dinámica socialista, donde él hablaba de todos iguales, pero al final de cuentas sabemos que operó lo mismo que en la Unión Soviética. Todos iguales ustedes, pero los que estamos en la cabeza, pues operamos diferente. Entonces, esto fue un choque del discurso con la realidad. Y nosotros llegamos a ver a muchos cubanos que llegaron aquí a México, académicos cubanos, que veíamos que, pues sí, muy preparados, pero su situación económica era realmente muy triste. Mucha gente que iba de visita a Cuba aprovechaba esta situación y a cambio de regalos obtenía vivienda, obtenía una bola de cosas allá, porque había mucha necesidad, los mercados negros de dólares, en fin. Entonces, sí, contrastante esta situación de Fidel Castro, pero todavía habrá que esperar un rato para juzgarlo, porque es un personaje que tiene muchas aristas, hay que juzgarlo en muchos contextos, no nada más el cubano, sino el contexto que lo rodeó, ¿verdad? En las épocas que vivió también, porque es curioso, a él le toca la Guerra Fría, pero también le toca la caída de la Guerra Fría y luego le toca el cambio que se da en Estados Unidos con el presidente Obama. Es que estuvo 49 años en el poder, ¿no? Poquito antes de cumplir los 50 años en el poder, entonces le tocó todos estos cambios y transiciones. Sí, por eso decía, es el último ícono del siglo XX. Cuando hablamos del siglo XX hablamos de Gorbachov, hablamos de Kennedy, hablamos de el presidente chileno de Pinochet, hablamos de muchos personajes que cambiaron el rumbo del mundo, no nada más de sus países, ¿verdad? Del rumbo con su actuar. Y entonces, y en el caso mexicano, Fidel Castro fue considerado por los grupos de izquierda como un ícono muy importante, ¿verdad? Junto con el Che Guevara también. Exactamente. Muy bien. Sí. Entonces están las dos vertientes y en uno de los discursos de Fidel Castro que ahora se ha estado escuchando mucho esta frase ya famosa de la historia, me absolverá. Hay que ver todos sus colores, ¿no? Porque tiene tanto como brillo como obscuridad. Como todo personaje histórico, no pueden ser completamente buenos o asertivos y completamente malos. Sí, no, además Fidel tenía un discurso, bueno, él era doctor, tenía el grado de doctor. Excelente orador. Exactamente, muy buen orador. Él se formó aquí en México también. Entonces, hay una colección de frases que se publicaron al día siguiente de su fallecimiento, son cerca de 100 frases que dice, hay una muy presente que tengo yo que dice, a Estados Unidos no hay que creerle ni tantito, decía. Tiene tantas frases, tantos discursos, era un hombre sorprendente realmente, sí. Por eso movía a las masas, por eso era un gran líder de su Partido Comunista y como presidente de su nación. Podía dar discursos de más de 4 horas y tener a la gente expectante, escuchándolo. Un hombre impresionante, pero definitivamente sí, mucha gente estuvo en contra de él, es considerado un villano y un enemigo para muchos, y muchos de estos cubanos que ahora están viviendo en Miami o en otras partes del mundo. Por eso el día de su muerte, por una parte estaban quienes celebraban la muerte de Fidel y quienes lo estaban llorando como la muerte del padre de la patria. Así es, sí, en Miami hay muchos grupos opositores, pero sí, como tú dices, el discurso era tan contundente que tú dices, ¿cómo fue que se mantuvo tantos años en el poder? Bueno, pues, claro, había también un control muy rígido en la isla. Como buen dictador. Como buen dictador, ¿verdad? Un control muy parecido al que tenía la Unión Soviética. Entonces, pero al final de cuentas tenía mucha gente convencida de que lo que él estaba haciendo era lo correcto y exhibía también los excesos del capitalismo. Sí. Entonces, la gente le compró el discurso y ahí estuvo y ahora está su hermano en el poder. ¿Qué va a pasar ahora que ya se fue? Bueno, Donald Trump ya emitió su primera declaración al respecto, ¿no? Dice, se acabó lo que había hecho Obama. Vamos para atrás. Las puertas que empezó a abrir Obama, entonces al bloqueo las vuelve a cerrar Donald Trump. Exactamente, eso fue lo que declaró. Vamos a ver qué sucede. Vamos a ver, porque también ya comentamos el otro día, se dicen muchas cosas, pero ya que estás ahí... ¿Qué es lo que es conveniente y qué no? Exactamente, sí, ahorita ya hay muchas empresas norteamericanas que ya estaban preparando hacer negocios en La Habana
Entonces ellos van a decir, oye, en ¿qué stand-by se hacemos? van a quedar. Exactamente, ¿verdad? Esperar a ver qué va a suceder. Y Así también es. como se comentaba, ¿no? Bueno, muere esta figura importante del siglo XX, un ícono, pero no muere el sistema. Ahí está Raúl al frente. Exactamente. Dicen, ¿qué va a pasar más bien ahora que su hermano fallezca? Porque su hermano también ya está en edad avanzada. Dicen, en cualquier momento ya va a fallecer, ¿qué va a pasar? Entonces, muchos voltean a sistemas como el venezolano, donde dicen que no estaban preparados para el cambio de mandos. Y entonces ahorita vemos lo que está pasando en Venezuela, ¿verdad? Entonces dicen, ¿qué va a pasar con Cuba? Y esa apertura que se estaba dando con Estados Unidos era una excelente opción para que la isla por fin empezara a despuntar. Tiene todo para despuntar. Los países exsocialistas que se liberaron de la Unión Soviética les está yendo muy bien en este momento. Checoslovaquia le está yendo muy bien, Polonia le está yendo bien. Entonces, Cuba tiene con qué crecer. Porque se adaptaron al régimen capitalista, que fue lo que Cuba no quiso hacer. Sí, no, pero además lo más importante de esto es que ellos llegan al mundo capitalista preparados para competir, es gente muy competitiva. Me comentaba una persona, dice, es que yo tengo dos ingenieros, uno egresado de la India y otro egresado de Harvard. Dice, pero el de Harvard me cobra 20 veces más y hacen exactamente lo mismo. Entonces, ¿qué pasa? Pues contrato al de la India, ¿verdad? Y pasó con los polacos, con los checoslovacos, con todos los que estaban en el bloque socialista, ¿verdad? Hay que seguirlo sobre todo porque sabemos que vivimos en el mundo, en el mismo mundo y un mundo globalizado, ¿no? Países globalizados y sobre todo sabemos que lo que pase allá en aquella isla o en aquella punta nos viene a afectar a nosotros. Pues está interesante, vamos a ir viendo cómo va transcurriendo todo. Por lo pronto sí no podíamos dejar de hablar del personaje, no de la semana, del siglo XX, Fidel Castro. Gracias, profesor. Gracias.